Muy buenos días, mi nombre es Guadalupe Landa Cabañas. Junto con una compañera, María Dolores, les estaremos explicando lo que son la Guerra Fría, sus características y consecuencias. En esta actividad les daremos a conocer un sinfín de acontecimientos y sucesos a través de lo que fue la Guerra Fría y otros conflictos bélicos, desencadenando lucha en la vida y grandes pérdidas, además de algunas ganadas. Espero les sea de gran ayuda este pequeño resumen, el cual es muy extraordinario al poder saber cómo es que surgieron aproximadamente. La Guerra Fría se caracteriza por la rivalidad entre dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, marcando un modelo político, económico y social opuesto, capitalismo y el comunismo, donde se dieron problemas mundiales, las cuales estas están divididas en los bloques, rasgos de la Guerra Fría. La desconfianza entre las superpotencias se dio a causa de la Segunda Guerra Mundial y la victoria sobre los nazis. Su sustento en diferentes hechos como el político de Estados Unidos, de la bomba atómica, el régimen comunista en Europa del Oeste, la rivalidad ideológica expresada por la propaganda y la persecución de todo aquello que fuera contrario, la caza de brujas del senador McCarthy, la censuración de la represión de los kulaks de Stalin, el mediado de aunque la guerra nuclear por el gran desarrollo militar y tecnológico, frenando el enfrentamiento directo y global entre ambas con la contención enemigo-equilibrio, cada una con su influencia de expandirse a otras áreas tras la caída de los imperios europeos. Los desencadenamientos iniciados en 1946 y 1948 con el discurso de Churchill en Fulton, donde el líder británico habla del telón de acero que divide a Europa y el frenar el avance soviético. Principal crisis fue la de Irán. Los soviéticos negaron el abandono de Irán, que dio problemas con Estados Unidos. Tiempo después la URSS abandona Irán y terminan en Occidental. Europa Este, en la órbita soviética, cae el gobierno nazi y se establecen regímenes comunistas controlados desde Moscú, solo Finlandia y Yugoslavia, aunque los comunistas gran independencia tenían de la URSS. La marginación de comunistas en Europa Occidente, donde fueron marginados políticamente desde 1948. La doctrina Truman y el Plan Marshall, donde Harry Truman pone en acción una política internacional apoyada por capitalistas e el imperio el soviético, recuperar la economía occidental. La división de Alemania, que también fue dividida en cuatro: francesa, británica, estadounidense y la soviética, donde todas eran democráticas, que la favorecía nuevo, y excepción del soviético, ya que era comunista. La crisis de Berlín, dividida en occidental y oriental, donde excluir la RUA del plan provocó un bloque soviético sobre Berlín Occidente, dando una crisis. Para 1961 se levanta el muro de Berlín, separando la ciudad hasta 1989. Tiempo muy duro a causa de los desacuerdos. Es cuando se desarrolla la Guerra Fría, dividida en Occidente, y se establece la OSCE, después conocida como OCDE, la CEC o la OTAN. Oriental organiza un pacto económico y militar como el Comecon, Pacto de Varsovia. Al morir Stanley, llegó un cambio con Churchill. En 1950 se hace una revuelta anticomunista
en Hungría, sometida por la crisis de Suez. Asia se encontraba inestable con el surgimiento de países al entrar la descolonización, donde algunos nacionalistas independizadores se hicieron comunistas, dando recelo a Europa y a Estados Unidos. Más en el oriente habitan otros factores como la proclamación en 1948 del Estado de Israel, alentado por Estados Unidos, Bretaña y Francia, lo cual provocó rechazo por países árabes. La creación del centro. En 1954 y firmado por Estados Unidos, Bretaña, Turquía, Irak, Irán y Pakistán, donde el gobierno norteamericano interviene en Irán y acaba con el gobierno de Mossadegh, partidario de la nacionalización del petróleo, fomentando el gobierno corrupto de Shah de Persia. Para 1956, el poder de Egipto de Nasser, llevando a la nacionalización del Canal de Suez, dándole intervención anglo-francesa con ayuda de israelí. Que Egipto estuviese cerca de la órbita soviética hizo que interviniera. Sin embargo, la derrota militar provocó el arraigamiento en la zona del fuerte sentimiento anti-occidental. La Guerra de Corea. En Asia Occidental se expandía el comunismo por las guerrillas comunistas durante la insinuación japonesa, además por el triunfo de Mao Zedong. La derrota de los nacionalistas Chiang Kai-shek. Huidosa, Taiwán, creado en China, capitalista y una comunista. La Guerra de Corea en 1948 se divide la península coreana en norte y sur, donde la ocupaban soviéticos y norteamericanos. Corea Norte invade al vecino y crean conflicto, lo que es conocido como la silla vacía, y la ONU propició la intervención con Estados Unidos con apoyo de Corea del Sur y China a la norte, pero se dio empate y firmar el Acuerdo Bukmanton en 1953. La crisis cubana también es un principal ejemplo, donde desde el siglo XIX América estuvo controlada por Estados Unidos y aumentaba por la OEA. Para 1959 triunfa en Cuba la revolución de Fidel Castro, donde americanos bloquean el comercio a Cuba y esta recurre a la URSS, donde inicia la crisis de los misiles, ya que la URSS amenaza a Estados Unidos cual no lo aceptaba y responde amenazando a la isla. Duró 13 días hasta que Roosevelt retiró los misiles y Estados Unidos los suyos, dando completa paz. Esto gracias al teléfono rojo Moscú-Washington, con una celebración de encuentros entre líderes, donde firmaron el acuerdo SALT I y SALT II. Más se dio revuelta China de Mao Zedong, se separó de Moscú, y la revuelta de Checoslovaquia, que la suprimía el Pacto de Varsovia. Más se dio revuelta, Francia tenía desacuerdo con Estados Unidos, a lo que sirvió una protesta estudiantil del mayo 58. Por su parte, la derrota de Estados Unidos por Vietnam dio aparición de un régimen comunista en Asia Oriental, a lo que se da la Segunda Guerra Fría. En 1974 por Estados Unidos. En Francia se establecen regímenes comunistas en Etiopía, Angola, Mozambique y Yemen del Sur. En Indochina se invade Vietnam sobre los Jeneres Rojos de Camboya. En Centroamérica se va la revolución sandinista y Nicaragua. En El Salvador, la guerra civil.
Mientras Afganistán 1978 se impuso un régimen comunista, los problemas internos llegaron a la URSS a invadir. Las guerrillas apoyadas por Estados Unidos lograron registrar hasta la URSS abandono de Afganistán en 1985. Para 1979 triunfa la revolución del Ayatollah Khomeini en Irán. Para 1985 los talibanes se hacen con el poder en Afganistán hasta 2001. La candidez termina cuando eligen a Ronaldo Reagan. Para esto se da lo que es la fin de la Guerra Fría, iniciada con la llegada de Gorbachov al poder en la URSS, donde él proclamaba un desastre, a lo que se firma el Tratado de Washington en 1987. Mas entre 1986 y 1991 Europa tenía revueltas con la caída del muro de Berlín y de Ceausescu en Rumania, hasta que la revolución llega a la URSS con la victoria de Boris Yeltsin. Esta desaparece y consigo la finalización de la Guerra Fría. La gran problemática con estos dos grandes bloques fue un gran dilema, el cual podemos recabar muchos sucesos donde estaba presente la tensión a gran escala, enseñándonos cómo es que el ser humano no puede cooperar adecuadamente cuando está presente la ambición del poderío. Hoy en día es un ejemplo para que mejoremos este aspecto tan primordial. El prosperar como mundo trae muchas ventajas. Espero les haya servido este video. Más adelante les estaremos contando otros grandes hechos y sucesos que continuaron pasando a lo largo de esta vida, lo que aún falta como un mundo más próspero. Gracias.